Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas. Cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad y tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho, y no solo depende de ti y de tu esfuerzo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana y este es el primer capítulo de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Votar no es solo nuestro derecho, es nuestro poder. Esta frase es de la activista camboyana estadounidense Loung Ung, portavoz de la campaña Un Mundo Libre de Minas. La frase completa en realidad dice: votar no es solo nuestro derecho, es nuestro poder. Al votar, recuperamos nuestro poder de elegir, de alzar la voz, de apoyar a quienes nos apoyan y de apoyarnos unos a otros. Votar entonces, según la activista camboyana estadounidense, tiene que ver con la necesidad de sentirnos merecedores de buenos gobernantes, pero también con la defensa de nuestros derechos y con la reivindicación de nuestra vida en comunidad. O al menos así debería ser. Sin embargo, en el Perú, el país de la informalidad, el país donde acudir al Estado en busca de salud, educación, justicia o seguridad y salir bien librado es una cuestión de suerte, parece que votar no tiene que ver con eso. Según el estudio del Instituto de Estudios Peruanos, realizado en enero último, solo el 44% de la población encuestada se siente muy interesada o algo interesada en la política, y el porcentaje de personas muy interesadas o algo interesadas en las próximas elecciones llega a 51%. ¿Por qué estamos tan lejos del 100%? Fernando Tuesta Soldevilla, especialista en asuntos electorales, lo explica así. Además, cuando se habla de la política, es muy abstracto. Para la gente, la política es lo que hacen los políticos. Los políticos en las instituciones representativas. Y ahí observan pues de todo, ¿no? Escándalos, corrupción, digamos, gente poco preparada, poca capacidad que tienen los políticos en conectarse no solamente con las necesidades de la gente, sino cómo llevar adelante normas que puedan ayudar a la gente a sobrevivir en algunos casos. Esto tiene alguna significación para la democracia, sin duda. Sin duda. La gente no encuentra en el sistema democrático uno que le pueda resolver justamente los problemas del país, y entonces, si eso no es así, queda abierta siempre la puerta de aquellos que puedan, digamos, pisotear las normas, saltarse las reglas, bajo el ofrecimiento de algo mejor. Y entonces defender la democracia para muchos es algo que no es que se esmeren en hacerlo. En consecuencia, la democracia, como diría el dictador diría, la democracia no se come. Y esto es más o menos repetido, ¿no? La democracia ciertamente es un sistema mucho más complejo, pero también ahí se conjuga entonces entre la desesperación para muchos y la falta de salidas para otros. Esta desesperación de muchos y de falta de salidas para otros no es solo una percepción. La organización Human Rights Watch, en el capítulo Perú de su Informe Mundial 2026, da cuenta de que nuestro país ha tenido un continuo retroceso en materia de democracia y derechos humanos durante el 2025. El documento menciona que el Congreso adoptó medidas que fomentaron la impunidad y abrieron camino al aumento de la delincuencia, debilitaron las instituciones democráticas y erosionaron la independencia judicial. También destaca que se aprobó una amplia ley de amnistía que otorga impunidad por los delitos graves cometidos durante el conflicto armado interno. El Congreso y la administración Boluarte crearon un entorno hostil para los grupos de derechos humanos y los periodistas independientes,
Y los avances en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género no solo se han detenido, sino que en algunos casos han retrocedido. La pobreza extrema, definida por el gobierno como la incapacidad de adquirir una canasta básica de alimentos, aumentó al 5,5% de la población, aproximadamente 1,9 millones de personas. Y el Instituto Peruano de Economía estimó que la minería ilegal representó aproximadamente la mitad del valor de las exportaciones de oro del país en 2024, es decir, más de 6,800 millones de dólares. Frente a este panorama, no es ni exagerado ni alarmista decir que el país está en crisis. ¿Qué país no lo estaría después de tener 7 presidentes en 10 años y de tener 5 expresidentes acusados de corrupción con 4 de ellos en la cárcel? Y miremos un poco más adentro. ¿Qué país no estaría en crisis después de que un gobierno como el de Dina Boluarte haya hecho gala de impunidad tras la inexplicable y abusiva muerte de medio centenar de personas? El Perú, nuestra casa, definitivamente está en llamas. Uno de los temas protagónicos en esta crisis es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, según lo define la ONU, es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana, siguiendo esta misma definición, no se trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia multifacética que permita mejorar la calidad de vida de la población, prevenir la criminalidad y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficaz y a una educación basada en valores, el respeto por la ley y la tolerancia. Sin embargo, vivimos en un país donde esta definición se siente cada vez más lejana. En el Perú, la percepción ciudadana de inseguridad es bastante alta. Un informe del INEI, es decir, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, da cuenta que en el primer semestre del 2025, el 52,2% de la población consideró la delincuencia como uno de los principales problemas del país. Estos números coinciden con lo que muestra un estudio regional hecho por Ipsos. What Worries the World Latinoamérica se aplica en 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los resultados, presentados en diciembre del 2025, dieron cuenta que en el Perú, el 66% de la población encuestada muestra una gran preocupación ante el aumento de la violencia y la criminalidad. Estas percepciones y preocupaciones, lamentablemente, tienen un asidero en la realidad. Según cifras del INEI, en 2025 se registraron más de 3.600 muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, y las regiones más golpeadas por esa violencia son Madre de Dios, la provincia constitucional del Callao y Lima. Adicionalmente, las denuncias por extorsión llegaron a ser 26.585, es decir, un 18,9% más del total de denuncias que se registraron por este delito en 2024. ¿Qué significa esto en época electoral y cómo influye esto en el ánimo de la ciudadanía? Erika Solís, investigadora del IDEPUC y especialista en el tema, responde. Yo partiría de que la criminalidad siempre es un negocio para campañas electorales, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial y regional. Partiendo de eso, tenemos un problema muy grande desde la capacidad estatal y política de afrontar problemas de crimen organizado o predatorio o criminalidad en general, el impacto de la violencia que está teniendo el día de hoy este tipo de dinámicas criminales. Y también, por otro lado, tenemos múltiples políticas que lo que hacen no es enfrentar la criminalidad, sino avalarla, y hace que haya muchas más formas de quedar impune frente a estas situaciones. Las campañas presidenciales, las promesas de campaña presidencial se basan en lucha contra la criminalidad, pero no es una lucha contra la criminalidad integral, es una lucha contra la criminalidad casi de odio a los migrantes, a las mujeres, a todas las digamos, poblaciones en situación de vulnerabilidad, desde un estándar de ley y orden, de un poco lo que se llama en criminología limpieza pública.
que alude a la sanitización, y claramente lo que se hace es mirar otros espacios como Plan Bukele, ¿no? Reduzcamos la violencia porque Bukele lo hizo en su país. Entonces, eso es lo que venimos avalando como una respuesta primaria. Tengo miedo de que me maten, tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me pase algo. Requiero a alguien que me prometa, y no solo me prometa, tenga la capacidad de convencerme con determinadas formas, ni siquiera argumentadas, pero sí eslogans que dice: yo acabaré con la criminalidad, a costa incluso de decir, no me importa la vida del otro, no me importa si hay pena de muerte, no me importa si los exilian en el peor lugar del mundo, pero yo quiero estar tranquilo. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para que ese eslogan cale en la población? Porque ni siquiera tenemos certeza de que va a haber un resultado real. El mismo estudio de Ipsos, What Worries the World Latinoamérica, muestra al Perú encabezando otro ranking, el de preocupación ciudadana en torno a la corrupción financiera y política, con un 53%. Transparencia Internacional acaba de hacer público el índice de percepción de la corrupción, que da cuenta que el Perú se encuentra en el quinto superior de los países con mayor corrupción en el mundo. Se ubica en el puesto 130 de 182 países. ¿Qué nos dicen entonces estas cifras a puertas de las próximas elecciones? La socióloga Noelia Chávez analiza la situación. Desde el gobierno de Alberto Fujimori, el tema corrupción ha sido uno que era necesario de colocar para diferenciarse desde el régimen, digamos, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que sí enmarcó en la transición democrática. El problema es que luego, con el destape de Odebrecht y Lava Jato, es que todos los presidentes y muchos políticos terminan estando involucrados en actos de corrupción. Entonces, por eso es que es un tema de alguna forma recurrente. Y yo creo que el problema de que sea también algo recurrente es que termina normalizándose, tanto a nivel de cómo se accede al poder, como a nivel de cómo se ejerce el poder. No hay mucha predictibilidad al respecto. Y eso es un problema, porque cómo uno accede y cómo uno ejerce el poder son dos dimensiones que ordenan nuestra vida social, pública y de país. Y si no tenemos ese, pongámosle así, esa malla que nos sostiene de alguna manera, y esta tiene algún tipo de credibilidad y confianza, entonces literalmente todos estamos sueltos, ¿no? Y cada quien vela por lo suyo, que eso es lo que está pasando un poco en el país, ¿no? Entonces, bueno, la política está mal, y ahí es donde uno ve la apatía: la política está mal, los políticos todos son corruptos, no quiero votar, estoy saturada de los escándalos del gobierno. Es muy complicada la política, pero bueno, mientras que yo siga teniendo un trabajo y pudiendo hacer mis cosas, las sigo haciendo, ¿no? Y ahí es donde viene el otro gran problema, y es que sin instituciones, sin Estado, sin un sistema de gobierno predecible, y con mínimos al menos que se respeten y que puedan perdurar en el tiempo, van a ir erosionándose dimensiones de nuestra calidad de vida, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante de mencionar, porque si bien la gente considera que la política podría no afectarle, ¿no? Y que la política y la economía pareciera que van por avenidas distintas, finalmente, si no tienes una buena política de seguridad, entonces te van a matar en las calles, ¿no? Y te van a extorsionar. Entonces, si no tienes una buena forma de ejercicio del poder y de acceso al poder, no vas a tener escuelas públicas de buena calidad, sino si tienes políticos que van a aprovecharse de sus cargos cuando lleguen al poder, no vas a tener, digamos, un sistema de salud que te va a arropar en un momento crítico, ¿no? Y que es finalmente para lo que sirve la política, y llegar a puestos públicos, o sea, para decidir sobre lo público, y que en los momentos críticos de la coyuntura de la vida de uno, en donde te puede atropellar algo cuando sales de tu casa y que va más allá de si te esfuerzas o no te esfuerzas, y en ese momento de tu vida tú no tienes todos los recursos para atenderte, el Estado te va a brindar esa calidad de vida. Si no tenemos políticos que puedan hacer eso bien, entonces nuestra vida es incierta. Y ese es el problema. De acuerdo con datos de Infogop, el portal del Jurado Nacional de Elecciones, el padrón electoral ha crecido 65% desde el 2006 y 8% en comparación con el 2021.
Hoy son más de 27 millones de peruanas y peruanos habilitados para votar en las elecciones 2026. Un informe del mismo Jurado Nacional de Elecciones, elaborado a partir de la data recogida en Infogov, da cuenta que casi un tercio del electorado está en Lima. 1 de cada 2 votantes tiene menos de 40 años y más de 200.000 personas con discapacidad figuran en el padrón. Todo esto, y cito el informe, en un país marcado por brechas en educación, salud e ingresos que también influyen en cómo se representa o no a la ciudadanía. El propósito de este podcast es abordar distintos ángulos del proceso electoral. Hoy, la casa está en llamas. ¿Podemos apagar este incendio? Seguiremos la conversación a lo largo de esta temporada. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo capítulo de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.